Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente Fundación Cáncer Vida quiere compartir con ustedes una jornada de educación, una jornada que en el fondo busca conmemorar hoy en particular el Día de la Concientización en Cáncer de Próstata, una enfermedad que afecta a millones de personas, a miles de personas en Chile por lo menos y millones en el mundo seguramente, respecto de una situación que nosotros como hombres nos toca en algún momento quizás enfrentar y sería bueno que estar preparado para aquello, educándonos por supuesto en la prevención, pero también entendiendo cómo es el proceso de esta enfermedad. Hoy hemos invitado a un grupo de expertos, amigos de la casa, amigos personales además de muchos años, que les agradezco desde ya su presencia y que hayan donado parte de su tiempo laboral y familiar para estar en esta jornada educativa, así como también agradecer a Fundación La Voz de los Pacientes, la radio La Voz de los Pacientes, que siempre nos está acompañando en multiplicar esta información a través de sus potentes redes nacionales e internacionales. También estamos transmitiendo en paralelo a través de nuestro canal de Facebook Live, así que esperamos a través de todos estos canales que nos vayan consultando respecto a lo que van a escuchar hoy día aquí y van a ver hoy día aquí, porque es muy importante para nosotros que estemos educados en la prevención, así como también en el tratamiento de una patología que es compleja, pero que con el avance de la tecnología y la ciencia cada vez la podemos enfrentar de mejor manera. Por eso que hoy, antes de iniciar la jornada formal, les voy a dejar un pequeño video en donde les contamos qué es lo que es Fundación Cáncer Vida y qué es lo que ha hecho en este último periodo respecto a este proceso de la educación y otras tantas actividades que desarrollamos como fundación. Así que antes de iniciar formalmente, les voy a dejar con un video de presentación de nuestra fundación. Producción, corre video, por favor.
Bueno, muchas gracias por atender a este video que hicimos de introducción. Ahora quiero dejarlos entonces con nuestros especialistas que nos van a introducir en este tema tan interesante como es la concientización en la prevención del cáncer de próstata. Primeramente quiero dejar con ustedes al doctor Diego Reyes, él es jefe de urología de la clínica BUPA de Santiago y urólogo del Instituto Nacional del Cáncer. Estimado Diego, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros con Fundación Cáncer Vida, como siempre ayudándonos desde, creo que desde que partimos, Diego. No sé si estáis haciendo la beca cuando te conocimos, pero han pasado muchos años. Así Así que es, muchas gracias, muchos amigo, por años. estar Y esta a mí tarde. por lo menos a mí se me notan esos años que han pasado. No, muchas gracias a ti, Francisco, de la Gracias, Fundación querido. Cáncer Vida, por organizar esto y por invitarme a participar. Yo encantado. Entonces vamos a hablar un poco del cáncer de próstata, algunos datos epidemiológicos, diagnóstico precoz y un poco de la cirugía. Espero que sea una presentación muy interesante para ustedes y son bienvenidas todas las preguntas. Y también muchas gracias por compartir con mi amigo, el doctor García, el doctor Merino. Eh, ¿Qué es la próstata? Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es la próstata y para qué sirve. Esta es una pregunta que me hacen muchos pacientes. La próstata es un órgano del sistema reproductivo masculino y lo tenemos solo los hombres, las mujeres no tienen próstata, que está ubicado justo debajo de la vejiga. Aquí está la vejiga, en esta imagen la pueden mirar. Está la vejiga en esta zona, la uretra, que es el conducto que sale por el pene, por donde sale la orina. La próstata está justo bajo la vejiga y rodeando la uretra, ¿ya? Y deberíamos diferenciar principalmente, esto es muy importante, dos zonas de la próstata. Esta zona verde, que es la zona periférica y es la zona donde aparece el 90-95% de los cánceres de próstata, y una zona que se llama la zona de transición, que es muy pequeñita al principio, esta zona de acá, que está alrededor del conducto urinario de la uretra. ¿Cuál es la función de la próstata? La próstata exclusivamente sirve para la función reproductiva. Facilita la fecundación del óvulo porque produce una parte del líquido seminal y es un fluido que ayuda a favorecer las condiciones para que los espermios puedan sobrevivir en el aparato reproductivo de la mujer, migrar y fertilizar el óvulo. Esa es la única función que tiene la próstata. Si uno ya no quiere tener hijos, no sirve para nada y sirve solo para dar problemas, como lo digo normalmente yo a mis pacientes. ¿Cuáles son los problemas de la próstata? La próstata, principalmente dos problemas. Uno, que vamos a hablar más en detalle, el cáncer, pero además lo que más consultan los hombres y lo que más se asocia es a los síntomas urinarios. ¿Qué pasa con los síntomas urinarios? Si recuerdan esta imagen anterior, teníamos esta zona pequeña central rodeando el conducto urinario que se llama la zona de transición. Esa zona, con el envejecimiento, y a todos los hombres le va a pasar, en algunos más rápido que otros, va a crecer. Así como a los 15 años nos empieza a crecer la barba y vellos en todo el cuerpo, a los 30 años nos empieza a crecer la próstata. Esta zona de transición que rodea el conducto urinario no tiene que ver con cáncer esto, sino que crece esta zona de transición benigno. Mientras más crece, no hay más riesgo que se transforme en cáncer, va obstruyendo la uretra, el conducto urinario, y eso provoca los síntomas que normalmente la gente mayor consulta: orinar más lento, que se corte el chorro urinario, ir más frecuente en el día y la noche al baño y tener esta urgencia o apuro por ir al baño a orinar. Ahora, el cáncer propiamente tal no da síntomas, lo vamos a discutir más adelante. Lo más importante es que es un problema de salud pública en Chile. ¿Por qué? Porque si vamos a ver datos de nuestro país, casi, si vemos el número de casos totales de hombres, esto es un gráfico de torta, un cuarto de los casos totales nuevos de cáncer en Chile son cáncer de próstata. O sea, es una incidencia muy alta. Y si estimamos el número de muertes, en Chile se mueren aproximadamente 2.000 hombres al año por cáncer de próstata. Se espera que para el año 2040 esta cifra se triplique, lleguemos a los 6.000. Por eso es muy importante, es el cáncer más frecuente en hombres y la segunda causa de muerte por cáncer de hombres en Chile. Otra cosa importante es que no estamos llegando muy tarde al diagnóstico. Si nos fijamos en el estadio de la enfermedad, un nuevo gráfico de torta, un cuarto de los pacientes presentan una enfermedad avanzada al momento del diagnóstico. Y aquellos que son localizados, nosotros los dividimos en riesgo o posibilidad de que el cáncer pueda volver después de que lo tratamos. Un tercio de los que están localizados ya son de un alto riesgo que puedan volver. Son cánceres muy probables que crezcan nuevamente.
¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué a un hombre le puede dar cáncer en su vida? El principal factor de riesgo es la edad. Esta es una enfermedad del envejecimiento. A medida que vamos envejeciendo, y si nos fijamos aquí abajo, están divididas por cada 5 años las edades, casi antes de los 40 años prácticamente no hay cáncer de próstata. Sigamos la curva específicamente, no las barras. A partir de los 40 años empezamos a ver más casos de cáncer de próstata y sobre los 80 años es muy frecuente tener cáncer de próstata. Existen estimaciones que si hacemos autopsia a los mayores de 80 años, entre un 60 y un 80% de las autopsias mostrarían en la próstata de estas personas cáncer en inicios tempranos. La mortalidad, obviamente, que si el cáncer aparece más tarde, también va a ir matando a medida que vayamos envejeciendo. Segundo factor de riesgo, o sea, el primer factor de riesgo que tenemos es la edad. El segundo es la familia, la herencia. ¿Qué importa? Los familiares directos del lado paterno. No me sirve que si mi mamá tuvo cáncer de estómago, si mi tía materna tuvo cáncer de mama, eso no es un factor de riesgo. ¿Quiénes tenemos riesgo? Si mi papá tuvo cáncer de próstata, yo tengo el doble de riesgo de tener cáncer que una persona que no tuvo ese factor. Si es mi hermano, como es más cercano, es 3 veces más el riesgo. Y si ahí ya empiezo a tener más familiares del lado paterno, hombres, aumenta mucho más el riesgo. Por lo tanto, en aquellos que tengan algún familiar con cáncer de próstata por el lado paterno, más precaución. Sin embargo, lo más importante de destacar es esto. Solo un 20% de los cánceres de próstata tienen antecedentes familiares. O sea, 4 de cada 5 cánceres de próstata no tienen ese antecedente. Por eso es importante para todos los hombres controlarse. Tercer factor de riesgo, que antes en Chile no era tan importante, pero ahora sí lo es por la migración que hemos tenido en los últimos 10 años, es la raza. Aquellos hombres afroamericanos, raza negra, tienen un cáncer más frecuente y más agresivo. A diferencia de los asiáticos, que es mucho menos frecuente, y nosotros latinos hispanos tenemos un riesgo intermedio entre ambas razas. Sin embargo, si se dan cuenta, estas son cosas que no podemos modificar. Entonces, por lo tanto, ¿qué factores de riesgo modificables tenemos? Prácticamente no hay ninguno. Por eso es como uno se pregunta, y los pacientes preguntan, ¿cómo prevenir el cáncer de próstata? La verdad es que no tenemos mucha indicación para prevenir el cáncer de próstata. Es muy poco lo que podemos hacer. Yo puedo hacer una vida muy desordenada, poco saludable, o muy saludable, cuidarme mucho. Y específicamente en el cáncer de próstata estamos hablando, no estamos hablando de otras enfermedades. Por eso es importante la alimentación saludable, realizar actividad física, evitar el sedentarismo. Pero en el cáncer de próstata ninguna cosa nos sirve. Por eso es más importante el diagnóstico precoz. ¿Qué sabemos, por ejemplo? Hay algunos estudios que muestran que quizá consumir café puede ayudarnos a protegernos de cáncer de próstata. Sin embargo, el consumo que se vio en esto es una encuesta de consumo de café durante 20 años, había que consumir al menos 6 tazas de café al día para evitar disminuir el riesgo. Hay otros estudios que lo relacionan con antioxidantes, y este es un estudio de dieta en aquellos pacientes que consumían mayor cantidad de tomate, tenían menor riesgo de cáncer de próstata. Consumir un tomate todos los días es algo práctico, pudiese sernos útil. Y por último, sí, lo que se ha visto quizá un poco más de asociación es en cuanto a tener más actividad sexual. Si un hombre tiene más actividad sexual, tiene menos riesgo de hacer cáncer de próstata. Aparentemente, al ir eliminando más semen, uno podría ir eliminando ciertas sustancias tóxicas o inflamatorias de la próstata que podrían aumentar el riesgo de cáncer. Se recomienda que un hombre debería tener actividad sexual entre 15 y 20 veces al mes para disminuir notoriamente el riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, ¿qué recomendaciones tenemos así claras? Por ejemplo, en algunos cánceres o algunas enfermedades, nosotros decimos, deje de fumar, consuma mayores vitaminas, aliméntese de más vegetales. En cáncer de próstata no tenemos esas indicaciones. Y esta es la Asociación Europea de Urología, que muestra en sus recomendaciones que no existen recomendaciones específicas que disminuyan el riesgo de cáncer de próstata. Por lo tanto, sabemos que es una enfermedad del envejecimiento, que por ser hombres tenemos que cuidarnos y no podemos hacer mucho en cuanto a la prevención, en hacer cosas que disminuyan este riesgo. ¿Qué podemos hacer? Primero que todo, ¿cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? Siempre preguntan, pero doctor, ¿cómo me doy cuenta de que tengo cáncer de próstata? La verdad es que no tenemos síntomas. El cáncer de próstata de por sí es un
cáncer asintomático, no da ningún tipo de molestia, no sangra a los pacientes, no duele, no molesta para orinar. Cuando tenemos síntomas por un cáncer de próstata, es un cáncer ya avanzado y que no lo podemos curar. Como les contaba, la mayoría de estos síntomas urinarios por los cuales consultan los pacientes son aquellos por crecimiento benigno que tapa la salida de la orina. Por lo tanto, todos los hombres, por muy bien que nos sintamos, estamos en riesgo de tener cáncer de próstata y, como les conté, en general sobre los 40 años. ¿Qué tenemos que hacer entonces? El diagnóstico precoz. ¿Cómo se hace el diagnóstico precoz del cáncer de próstata? El antígeno prostático específico. Y esto quiero comentarle a nuestros auditores que no más importante es el antígeno prostático. Hay muchos hombres que le tienen temor al examen de la próstata. ¿Qué necesitamos nosotros? Realizar el antígeno prostático específico. Es una muestra de sangre, se puede tomar sin ayuno, se puede tomar en la tarde, no necesitamos una preparación especial. Es una sustancia que se elimina normalmente por el semen, pero si tenemos cáncer de próstata pasa más hacia la sangre este producto, esta sustancia, y por eso eleva su valor en sangre. Esta es una tabla que no vale mucho la pena. Lo que sabemos es que nosotros, a medida que aumenta el antígeno prostático, es más probable que tengamos un cáncer. No es que si está elevado tenemos cáncer, pero sí es más probable que si está elevado tengamos cáncer. Hay otras condiciones que aumentan el valor del antígeno prostático. El hecho de que la próstata crezca por ese crecimiento benigno puede subir un poco el valor. A veces hay inflamaciones crónicas, infecciones de orina pueden aumentar este valor. Sin embargo, lo importante es descartar que sea un cáncer. ¿Qué sabemos también? Que si el valor es bajo, esto es un título de un trabajo muy interesante que hicieron en Dinamarca. ¿Qué hicieron? A fines de los años 90, ellos congelaron sangre de un estudio de pacientes que estaban evaluando su condición cardiovascular. En Dinamarca tienen un muy buen control de datos de control de cáncer, y lo que hicieron estos investigadores fue descongelar esa sangre del año 90 y medir antígeno prostático. Querían saber cómo estaba esa persona el año 90 su valor de antígeno, y 20 años después, el año 2010, quisieron ver cuántos habían hecho cáncer a partir de ese antígeno, de solo un examen de sangre 20 años atrás, cuántos hicieron cáncer y cuántos murieron de cáncer de próstata. Y en resumen, lo que vieron ellos es que si tenemos un antígeno menor de 1, la probabilidad de hacer cáncer a 10 años y de morir por cáncer de próstata es menos del 1%. Por lo tanto, ya nos sirve para estar más tranquilos con un solo valor. No significa que podemos dejar de controlarnos, pero sí quizás espaciar estos controles también. ¿Sirve el tacto rectal en la detección precoz del cáncer de próstata? Que esto es lo que más le preocupa a los hombres. La verdad es que la gracia que tenía este examen es que era muy fácil acceder a la próstata a través del recto y tocarla. Y tocar se veía algo raro. Sin embargo, sirve solo para detectar un 1% de los cánceres de próstata. ¿Por qué? Porque el otro 99% de los cánceres va a tener el antígeno prostático elevado. Por eso es muy importante iniciar el control, el antígeno prostático, y después veremos si es necesario examinar la próstata y veremos cada cuánto hacer los controles posteriores. En resumen del diagnóstico precoz, lo importante que tenemos que saber, antígeno prostático específico. ¿Ya? Tomar la muestra de sangre. ¿A partir de cuánto? Desde los 40 años idealmente, para todos los hombres, independientes si tienen un factor de riesgo o no. ¿Qué valor alterado podemos considerar? Se supone que lo normal es entre 2 y 3. La verdad es que ya sobre 3 para nosotros es un poco sospechoso. Y el antígeno prostático menor de 1 ya vimos que es un bajo riesgo de cáncer de próstata. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que viene con un antígeno prostático y es mayor de 3, pongamos 7 por ejemplo? Tenemos que hacer la confirmación o descartar que tenga un cáncer ese paciente. ¿Cómo se hace la confirmación? Con una biopsia. Por eso les decía, el antígeno prostático no es cáncer. Tenemos que confirmar o descartar. ¿Cómo se hace? Con la biopsia. ¿Cómo se hace una biopsia? La biopsia es un procedimiento ambulatorio que sí tiene algunos riesgos, es molesto, pero es ambulatorio y no es tan invasivo. Y lo que uno hace es en general, hay distintos tipos de biopsia, pero lo que se hace más frecuente es a través del recto, con un ecógrafo, que es para mirar dónde está la próstata. Uno toma con punciones distintas zonas de la próstata, generalmente son mínimo 12 muestras, para tomar distintas zonas de próstata y ver si hay o no hay cáncer. Tiene algunos efectos adversos, pero ya en los últimos 10 años, podríamos decir ya,
hemos también mejorado el rendimiento de esta biopsia a través del uso de la resonancia magnética, que así se ve una resonancia de próstata, en los cuales en esta zona, por ejemplo, se logra ver una zona sospechosa de tumor. ¿Qué hace cuando uno tiene esta? No todos los cánceres tienen estas lesiones sospechosas de la resonancia. A veces tenemos que tomar muestras aleatorias a toda la próstata, en casi todos los casos. A veces podemos tomar muestras dirigidas si es que está esta lesión sospechosa en una resonancia. Luego, si tenemos un cáncer confirmado, paso siguiente que tenemos que hacer es la etapificación. ¿Qué significa esto? Confirmar o descartar que el cáncer esté solo localizado en la próstata o si pudiese ya estar diseminado a otros órganos. Y eso nos orienta y nos define qué tratamientos vamos a hacer y cuál es la posibilidad de curarlo. Entonces tenemos cánceres que están ubicados solo en la próstata o que ya empiezan a invadir tejidos alrededor o ya se diseminan a ganglios linfáticos alrededor de la próstata o a otros órganos. Lo definimos como localizado, localmente avanzado o diseminado. En general, los localmente avanzados y los diseminados ya no los podemos curar y los localizados sí podemos curar. ¿Qué significa que lo podemos curar? Es que una vez que lo tratamos, ese cáncer no vuelve más. Principal sitio de ramificación o diseminación, que es el nombre correcto, son los ganglios linfáticos primero alrededor de la próstata, luego al abdomen, y ya después se puede diseminar a otros órganos, principalmente huesos. Y también tenemos distintas categorías de riesgo para definir si un cáncer tiene una alta probabilidad de curarse o una alta probabilidad de que pueda volver después de que tratamos de curarlo. Ahora, para ir finalizando la primera parte de esta charla o presentación, el tratamiento. ¿Qué hacemos con un cáncer localizado? En aquel que podemos curarlo. Estos cánceres los podemos, según esos riesgos que podemos definir, podemos curarlo entre un 60 a un 95%. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si puedo curarlo en un 95%, son aquellos casos en los que llegamos de manera temprana. Por eso lo más importante es hacer un diagnóstico precoz. Los hombres tenemos que asistir a control y solicitar estos exámenes, el antígeno prostático específico. ¿Qué alternativas tenemos de tratamiento? Tenemos el tratamiento, un manejo expectante, que en los cuales hay algunos cánceres de próstata que son de crecimiento muy lento. ¿Qué significa esto? Que desde el momento del diagnóstico pueden pasar 12 o 15 años sin que yo trate al paciente y recién ahí el cáncer podría matarlo, ¿ya? ¿Qué nos preocupa de los cánceres en el fondo? El cáncer nos preocupa si un cáncer se puede ramificar y si me puede matar. Pero si es algo feo, un tumor, un lunar feo, no va a ser algo para preocuparnos. Por lo tanto, hay estos cánceres en los cuales, y sobre todo en pacientes mayores que se detectan muy temprano el cáncer, pero pueden fallecer ya por su edad o por algunas otras enfermedades, nosotros hacemos ese manejo expectante. Solo observamos. Con intención de curar, tratamos a los pacientes con prostatectomía radical, que es la cirugía, radioterapia externa o braquiterapia, que es otro tipo de radioterapia que probablemente mi amigo el doctor Tomás Merino va a hablar de esto. Y por último tenemos una alternativa del seguimiento activo. ¿Qué es el seguimiento activo? En el seguimiento activo lo que nosotros hacemos es que, a diferencia del manejo expectante, también hay cánceres en pacientes jóvenes en los cuales detectamos el cáncer de manera tan temprana y tan poco agresivo que ese cáncer es muy poco probable que se ramifique en el corto o mediano plazo. Entonces, en esos casos solo los seguimos a los pacientes. ¿Cómo los seguimos? Lo hacemos con controles regulares con médicos, pedimos periódicamente antígeno prostático, vamos haciendo resonancia y vamos haciendo biopsia cada cierto tiempo. ¿Cuál es la idea? Retrasar al máximo el tratamiento. Nuestros tratamientos, tanto la cirugía como la radioterapia, tienen efectos adversos y nosotros tratamos de retrasar el tratamiento para evitar esos efectos adversos al mínimo. ¿Qué es lo que buscamos con este seguimiento? Que los pacientes los podamos tratar cuando realmente lo necesiten y sin complicar su resultado oncológico, sin empeorar ese riesgo. O sea, si lo tratamos 6 años después, lo podemos curar igual que el día que lo diagnosticamos. Estos son cánceres muy específicos, muy precisos a diagnosticar y no es para todos los cánceres de próstata. Ahora, para terminar, la prostatectomía radical, que es la cirugía del cáncer de próstata. La prostatectomía radical consiste, si recuerdan en la imagen inicial que teníamos,
Teníamos la vejiga, la uretra, el conducto que sale por el pene con la orina, la próstata estaba rodeando. Nosotros sacamos la próstata completa y las vesículas seminales. Tiene efectos adversos porque la próstata tiene una muy mala ubicación. Está justo sobre el recto, está la próstata, este es el recto, y justo delante de la próstata, donde sale la uretra, está el esfínter uretral. ¿Qué es el esfínter uretral? Es una especie de válvula que impide que se escape la orina mientras se está juntando en la vejiga. En pacientes bien operados, igualmente existe el riesgo de que se puede dañar o quede más débil. Y este es uno de los temores que tenemos nosotros, la incontinencia de orina. Eso pasa en alrededor de 1 a 5%, de 1 a 5% de los pacientes que se operan. Estamos hablando de pacientes que no se complicaron, que tuvieron una buena cirugía, igualmente por estadística puede quedar esta complicación. Y queda, como le digo yo a los pacientes, cuando se echa a perder la goma de la llave y gotea un poco continuamente, así puede pasar. Estas cosas que ven ustedes acá como arañitas, que pasan paralelas y muy cercanos a la próstata, son los nervios que tienen relación con la función eréctil del pene. Y como están tan cerca, a pesar de que uno trata de cuidarlos, las cirugías quedan débiles. Y esa es nuestra principal complicación postoperatoria, la disfunción eréctil, que también, a pesar de que yo trate de preservar estos nervios, de cuidarlos, puede ocurrirle entre a un 20 a un 90% de los pacientes que se operan. ¿Existe una forma de mejorarlo? La verdad es que tratamos al máximo. Si tenemos un paciente que ya tiene una erección débil previo a la cirugía, con alta probabilidad puede perder la erección posterior, a pesar de lo que hagamos con maniobra. Y es por eso que les contaba esta alternativa que tenemos en casos muy seleccionados, en cánceres muy poco agresivos, del seguimiento activo. Pero cuando no son candidatos a eso, cuando un cáncer con potencial, tiene potencial de ramificarse o de progresar, tenemos que tratar al paciente y no le podemos ofrecer esa alternativa. ¿Cómo se hace la prostatectomía radical? Se hace por una incisión, tenemos técnicas abiertas o laparoscópicas robóticas. La abierta se hace por una incisión del ombligo hasta justo arriba del pubis. La laparoscópica hace pequeñas incisiones en la zona inferior del abdomen. Además, en general tenemos que sacar los ganglios que están alrededor de la próstata en relación a los vasos sanguíneos que derivan de los grandes vasos. Y acá es como se ve un poco cuando tratamos de preservar estos nervios que van paralelos a la próstata, que tienen que ver con la erección. Nosotros sacamos la próstata y juntamos la vejiga con la uretra. Y para que eso quede hermético y la orina siga su camino y no filtre, suturamos ese segmento de uretra, de conducto urinario, con la vejiga. Para que esto cicatrice bien y no filtre orina fuera de esta vía urinaria, nosotros dejamos puesto una sonda que vacía la orina durante los primeros 7 a 14 días. En el fondo, una manera muy coloquial de decirlo, trabajamos como los gaffiters. Esto tiene que quedar seco para que cicatrice bien. Y para eso usamos esta sonda, porque si estuviera continuamente pasando orina por acá, probablemente filtraría y nunca cicatrizaría. Como les contaba, tenemos una alta probabilidad de curar cáncer de próstata, ya sea con cirugía, con radioterapia, pero el problema, y normalmente tenemos la misma posibilidad de curarlo con ambas alternativas, pero los efectos secundarios son los que nos definen a qué deciden en general los pacientes. Como les contaba, los principales efectos secundarios que tenemos postoperatorio es la disfunción eréctil y la incontinencia de orina. En resumen, en esta primera parte, yo que les quería contar del cáncer de próstata como un problema de salud pública. Es el cáncer más frecuente en hombres chilenos, es la segunda causa de muerte por cáncer para nuestros hombres. Lo más importante es el diagnóstico precoz. No hay medidas preventivas muy eficaces. El diagnóstico precoz, hacerse el antígeno prostático, es lo único que nos permite disminuir la mortalidad por este cáncer. El cáncer de próstata localizado tiene una alta probabilidad de curarse con alternativas terapéuticas, y existen algunos cánceres que no avanzan mucho y que quizá podríamos observarlo. Pero insisto a nuestros auditores, lo más importante, antígeno prostático específico a partir de los 40 años, y ahí en los controles su médico irá definiendo cada cuánto hacerlo a continuación. Oye, Diego, la verdad que te agradezco mucho. Es súper buena la explicación que diste, de verdad que genial. Diego, te felicito. Aparte de un tremendo cirujano, un gran profesor. Muchas gracias. La temática, no te digo la cantidad de WhatsApp que me han llegado a mis amigos aquí, porque están varios conectados. Entendemos que para nosotros los hombres siempre estas cosas tienen
un doble juego, entre que nos preocupan y entre que nos reímos, pero vamos a aprovechar de sacar después algunos mitos aquí, queridos amigos, ¿ah? Vamos a sacar unos mitos después en el conversatorio respecto al tema de cómo nos cuidamos y cómo nos tratamos, ¿ya? Yo quiero dejar ahora entonces al doctor Tomás Merino. Él es radiooncólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y asesor también del ministerio. Querido Tomás, muchas gracias. Te dejo con tu público. Comentar, antes de que empieces. Ya tenemos 350 personas conectadas, así que estamos cumpliendo bien la misión. Esperamos que siga subiendo esto. No olvidar que todo esto queda grabado, así que lo vamos a seguir compartiendo después en las redes para quien lo quiera volver a ver. Estamos con la Fundación La Radio de la Voz de los Pacientes a través de nuestro canal de Facebook Live también. Y todas las consultas que ya nos han ido llegando, hágalas a través del chat de todos estos canales. Así que, doctor, te dejo con... Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a la Fundación Cáncer Vida por esta oportunidad de compartir con ustedes sobre este tema tan relevante para todos nuestros pacientes y nuestro país. Estoy compartiendo pantalla en este momento. A ver. Perfecto. ¿Se ve bien? Se ve. Perfecto. Sí. Entonces, permiso, voy a sacar esto que me molesta un poquito. Bien, vamos a hablar de cosas más bien generales. En esta área de la radioterapia donde trabajo yo hay mucha cosa técnica que voy a tratar de no tocar, pero la idea es dar una perspectiva general. Tengo la ventaja que Diego dio una excelente presentación antes, así que puedo ahorrar en algunas ideas y otras las vamos a ir reforzando los puntos porque parecen relevantes. Vamos a hablar entonces de los puntos que estamos viendo aquí y vamos a hablar también de las ventajas y desventajas del screening o el cribado y de la calidad de vida, que creemos que es un aspecto importante, que también a veces hay hartos mitos detrás de eso y eso puede ser una de las barreras para que la población acuda a sus tratamientos cuando corresponde. Esta es la hoja de ruta que les estaba mencionando. Y vamos a reforzar que esta pandemia, la pandemia del cáncer de próstata, lleva muchos años, desde antes de esta COVID que estamos viviendo ahora. Significa, para que tengamos una idea, más o menos 1,2 millones de casos de cáncer de próstata en el mundo cada año. Y eso está distribuido en todo el planeta. Y en el caso nuestro, en nuestro continente, es bastante frecuente, uno de los tumores más importantes, claramente el tumor más frecuente en hombres. Si uno ve las curvas, se generó claramente un cambio en el diagnóstico de esta enfermedad cuando surgió este examen que explicaba Diego, el antígeno prostático específico, con un diagnóstico acelerado de la enfermedad en los distintos países que vemos acá. Por ejemplo, pueden ver en la izquierda Europa, y este diagnóstico acelerado generó varias presiones en el sistema y algunos cuestionamientos en el sistema desde la perspectiva de salud pública que voy a tomar después. En forma paralela se vio, y esto en tasa poblacional, así que no tiene que ver con los diagnósticos solamente, sino que se vio que empezó a disminuir en forma muy importante la mortalidad por cáncer de próstata en estos países que estaban haciendo más diagnósticos, al menos en los países más desarrollados, como vemos acá, desde los 90 a los 2010 ya se veía una caída importante en la mortalidad por esta enfermedad. Sin embargo, si uno mira el mundo, esta distribución de la mortalidad por cáncer de próstata es bien desigual. Les mostraba, por ejemplo, que había mucho diagnóstico en Europa, pero ven ustedes, los colores son bastante más claros en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que lo que tenemos como tasa de mortalidad por población en Latinoamérica. Esto es una desigualdad muy importante.
Y ya en los últimos años se ve que la tasa de mortalidad más grande para Chile es el cáncer de próstata, superando a el estómago, que ha disminuido. El cáncer de próstata no ha tenido ese comportamiento. Lo podemos ver en forma paralela aquí, por ejemplo, Estados Unidos y Chile. Ven que en Chile tenemos la mitad más o menos de los diagnósticos de cáncer de próstata aquí en Estados Unidos, pero la mortalidad es más alta, a pesar de que hay menos diagnósticos. Y esto nos da una letalidad de que es como 3 veces en realidad la que tenemos en países como Estados Unidos. Y eso también es relevante, como lo vemos en este gráfico que está a la derecha, porque muestra que el cáncer de próstata, yo les mostraba que en varios países desarrollados ha ido bajando su mortalidad, su letalidad, mortalidad en este caso por tasa, por población. En el caso de Chile eso no ha pasado, y el cáncer de próstata no ha disminuido su impacto en muertes en hombres por varias cosas, pero puede ser por nuestra estrategia común, la estrategia del avestruz, que ustedes saben que cuando hay un peligro entierran la cabeza debajo de la arena, y nosotros creo que tenemos culturalmente un poco esa idea de esconder la mugre debajo de la alfombra, de, tapar el hoyito ahí con un poquito de yeso, y en este caso de hacernos un poco los distraídos y no a veces tomar las medidas. Esto lleva a un absurdo evidente. Como decía Diego, estos son datos del Sotero del Río, que muestran que y previo pandemia, porque después tocaremos el tema de qué va a significar esto después de estos periodos prolongados de pandemia y retraso de atenciones, pero previo a pandemia teníamos en Chile casi 40% de pacientes siendo diagnosticados en etapa metastásica, en Santiago de Chile estamos hablando, y eso es mucho, mucho más alto de lo que uno esperaría. Hemos mencionado un poquito de la historia natural de la enfermedad, y esto es importante porque aquí cae la idea del diagnóstico precoz. La enfermedad tiene una historia, comienza, va evolucionando, y un porcentaje de los pacientes tienen cursos benignos, los vamos a ver más adelante, pero otros se van haciendo más resistentes, más agresivos, y finalmente se hacen metastásicos. Y hay una oportunidad aquí, hay una oportunidad importante para intervenir y modificar esa historia natural con distintas cosas que vamos a tomar. Los nórdicos, como decía Diego, han trabajado bastante bien cómo puede impactar estas estrategias, como por ejemplo el screening con antígeno en los resultados. Y uno puede tener actitudes de más riesgo, menos riesgo, pero es importante que la población esté educada, lo que significa hacerse un screening o no hacerse un screening, y cómo puede eso tener distintas salidas, porque muchos pacientes pueden tener un cáncer de próstata durante toda su vida y eso no les afecta su calidad de vida. Otros pueden tener impactos importantes en su calidad de vida y algunos pueden incluso fallecer por esta enfermedad. Como decía Diego, y aquí yo quiero retomar la idea del tamizaje o screening, cuando uno hace exámenes a la población sana, a los chilenos, ¿no es cierto?, que están en el estadio de fútbol o a los vecinos de una comunidad, lo que queremos hacer es dividir al grupo entre los que tienen muy poco riesgo de tener la enfermedad de los que tienen una posibilidad de tenerla. Y para eso buscamos exámenes que sean baratos, que estén disponibles, que sean simples de utilizar y que nos permitan hacer esa diferenciación, que sean lo que nosotros llamamos sensibles. O sea, que sea muy raro que ese examen no nos avise que un paciente podría tener la enfermedad. Y todo eso se cumple con el antígeno. El antígeno es muy sensible y es muy raro que se nos pase un paciente con cáncer si le tomamos un antígeno. Y una vez que tenemos ese resultado, hay varios caminos posibles. Para eso están los especialistas
de las distintas áreas que trabajan en esto, y podemos decidir avanzar hacia una biopsia, avanzar hacia o repetir un examen, tomar una resonancia, etc. Y algunos de ellos pueden requerir tratamiento y otros no. Ya hablamos de los dos componentes que están más conocidos como estrategias de screening, el antígeno y la biopsia, y cómo el tacto rectal puede ser útil en un grupo de pacientes, pero no es, los hombres no deben tener en el fondo la aprensión de que solo a través del tacto rectal se puede hacer un screening. Probablemente uno podría decir, puede ser ideal hacer los dos, pero podemos partir por el antígeno, y eso en general es más aceptado por muchos pacientes. ¿Y por qué diagnóstico precoz? Porque el diagnóstico precoz, aparte de tener mejores resultados oncológicos, tiene un impacto en calidad de vida, ¿ya? Un diagnóstico precoz significa, por ejemplo, que si el paciente se va a operar, hay mucho más posibilidades que el cirujano pueda abordarlo protegiendo las bandeletas y preservando mejor función eréctil. Significa que es menos probable que esté comprometido muy hacia abajo, hacia donde está el esfínter, y pueda resecar el tumor sin tener que pasar tan cerca del esfínter. En el caso de la radioterapia puede significar que el paciente pueda ser tratado con un tratamiento más acortado, sin necesidad de ocupar bloqueadores hormonales u otros tratamientos. Y esto nos hace mirar un poco, les quiero mostrar un poco cómo miramos nosotros el cáncer desde el lado del médico o del tratante. Nosotros miramos esto como un continuo, desde un cáncer de próstata de muy bajo riesgo a un cáncer de próstata de alto riesgo, y esto nos hace abordarlo de una manera distinta. Cuando el paciente tiene un cáncer de próstata de muy bajo riesgo, nosotros debemos darle mucho peso a evitar la toxicidad. Eso es muy importante para un paciente que tiene un cáncer de próstata poco agresivo. No tenemos margen para hacer un tratamiento que le afecte en forma importante su calidad de vida si su cáncer no es agresivo. Por el otro lado, si el cáncer es muy agresivo, uno puede discutir con el paciente la agresividad de los tratamientos, pero puede ser más razonable. Así que nosotros no, si bien pareciera que ocupamos siempre como la misma herramienta, ¿no es cierto?, el mismo martillo, la verdad es que nos adecuamos un poco a la enfermedad y al paciente para tratar de minimizar los efectos adversos. Y aquí hay un caso, por ejemplo, un caso clínico, un hombre de 65 años, diabético, que tiene un antígeno, ¿no es cierto?, de 6,5, que está bastante bien desde el punto de vista de sus síntomas, y tiene un cáncer que nosotros decimos que tiene un score de Gleason de 3+3, eso son poco agresivos. Este paciente, por ejemplo, perfectamente bien podría optar por un seguimiento y ahorrarse los efectos adversos de los tratamientos, y es muy probable que en varios años, 5 y 10 años, no requiera el tratamiento y puede mantenerse en control. Así que a veces el cáncer de próstata, desde la mirada del paciente o de la sociedad, también puede aparecer como esto, como que hay que hacer algo, ¿no es cierto?, inmediatamente, como algo agresivo, pero no siempre es así. Muchas veces el cáncer de próstata, cuando es de bajo riesgo, uno puede tomárselo con calma y ir viendo alternativas de menos efecto adverso, como el seguimiento. Y aquí les puse esta imagen para graficar lo que estaba reforzando antes. Si bien puede que tengan como un origen en común, el cáncer de próstata podemos considerarlo como distintas enfermedades en relación a las características que tenga en la biopsia y en su comportamiento, en las imágenes como la resonancia. Nosotros podemos ver que son bien distintos y hacer los tratamientos correspondientes. En relación al tratamiento de la enfermedad localizada, porque vamos a tener una presentación posterior del doctor Arancibia de tratamiento sistémico, el tratamiento localizado, hay dos grandes vertientes de tratamiento curativo.
Y aquí muchas veces el paciente se encuentra en esta como encrucijada entre la cirugía o los tratamientos con radiación. Como dijo Diego, estos tratamientos son los dos equivalentes. Hay buenos estudios ya hechos que muestran que tenemos el mismo resultado de control de cáncer, con algunas variedades en los efectos adversos de uno y otro, pero son equivalentes en términos de control de cáncer, y hoy en día hay nuevos estudios que siguen en curso estudiando esto, pero al menos para tranquilidad de los pacientes, ambos logran curar un buen porcentaje de los pacientes en etapa inicial. Aquí les muestro una idea de cómo se ve un tratamiento de cáncer de próstata con radiación. En este caso, un paciente que tenía un tumor con un antígeno de 16, bastante alto, y una resonancia que mostraba una lesión en la próstata, que se ve aquí en el lado izquierdo de la próstata, que se hizo un PET, que son estos exámenes más modernos que tenemos hoy día para ver la etapa, que es lo que decía Diego, si se estaba diseminado, en este caso solamente brillaba la zona de ese nódulo, y en este caso se discutieron las alternativas y se optó por la radiación en una modalidad que se llama radioterapia estereotáxica, o en algunos lados conocida como radiocirugía. Es un tratamiento de radiación que se hace en forma ambulatoria. En este caso se completa en 2 semanas y que entrega radiación concentrada en la zona de la próstata, que se ve en este gráfico con unos colores más rojos, ¿no es cierto? Y que permite, como podemos ver en el gráfico de las líneas, una buena dosis en la zona de la próstata. Aquí lo que vemos en la esquina, el gráfico con la curva a la derecha, ¿no es cierto? Lo que se ve es que es bien, el 100% de este volumen recibe toda la dosis, pero podemos proteger bien el recto, la vejiga, las cabezas femorales y los otros órganos que están en el sector. Así que es una buena forma de entregar una radiación de alta precisión. Este paciente, la verdad es que anduvo muy bien, se recuperó completamente desde el punto de vista sexual. Él optó por un bloqueo hormonal adicional porque tenía un antígeno bastante alto, y ahora está con función eréctil normal y sin síntomas urinarios, con un antígeno de 0,2. Así que con esto, para ir terminando, la salud a veces parece un poco, la aproximación a la salud parece un poco laberíntica, con muchas variables, muchas salidas distintas, pero uno de los puntos que nosotros queremos enfatizar es fundamentalmente que la atención debe mantenerse siempre centrada en el paciente. Todos podemos aportar desde las distintas perspectivas, la comunidad, la familia, los trabajadores de la salud, hay que mantener el foco en el paciente, en sus preferencias, y entregar información adecuada, porque muchas veces son los miedos o el desconocimiento de frentón lo que hace que los pacientes tomen decisiones erradas en relación a su salud. Para cerrar, este es un problema de salud gigantesco, requiere una priorización mucho más importante de la que ha tenido hasta el momento. El tamizaje es de bajo costo. Creo que el valor de copago para FONASA en general del antígeno es de 1.400 pesos, en FONASA, y que es bastante asequible. Uno tiene la capacidad de individualizar el manejo según las características y las preferencias del paciente. La radioterapia, con sus distintas formas, más tradicional de varias semanas, o esta radioterapia estereotáxica que se hace en mucho menos número de tratamientos, tiene muy buenos resultados y bajas tasas de complicaciones, y siempre, y esto es súper importante para la comunidad en general, un paciente tiene el derecho, y es nuestra obligación como profesionales de la salud, que conozca las distintas alternativas que tienen base en la evidencia, en la forma lo más neutral posible, y para eso
las fundaciones y organizaciones de pacientes son muy importantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. La verdad que, aparte del hecho de que lo enfoques desde tu técnica, ¿cierto?, de la radioterapia, el mensaje final es sumamente claro y creo que en el que vamos a tomar después en el conversatorio respecto de cómo enfocamos esta patología que tiene carácter de política pública, es decir, lo hablábamos el otro día, ¿verdad? Como que nos postergamos mucho en el tema todos los hombres en general y esperamos que esto llegue más bien avanzado cuando cuesta más tratarlo. De hecho, vamos a conversar de ese tema ahora con nuestro oncólogo médico invitado. Y enfocarnos en algo que, como bien decías tú, no tiene mucho costo y empezar a crear un poco más de conciencia en esto. Y es la tarea, justamente la que estamos enfocados con la Fundación y con todo el trabajo que en conjunto también estamos haciendo humildemente con el Departamento del Cáncer y a través de tuyo y otros profesionales que trabajan ahí en esta consejería. Gracias, Tomás, muy amable. Quiero dejar entonces ahora a continuación al oncólogo médico, el doctor Jorge Arancibia, amigo de la casa, clínico. Él trabaja en la clínica en Red Salud Valparaíso y nos vamos a enfocar en el tema del tratamiento ahora desde la oncología médica. Querido Jorge, bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Ok, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Fundación por la invitación a esta charla, a este coloquio que hemos tenido en relación a esta patología tan frecuente. Y bueno, mi punto de vista es desde el punto de vista de oncología médica, el tratamiento sistémico, por así decirlo, el enfoque ya cuando ya la enfermedad está declarada. Y bueno, reforzar un poco lo que se ha dicho a través de los dos colegas anteriores que han presentado, que esta es una patología muy frecuente. Está catalogada como la cuarta a nivel mundial de diagnóstico de más frecuencia. Afecta, como se decía anteriormente, a prácticamente 1.3 millones de pacientes en todo el mundo. Son diagnosticados como casos nuevos, o sea, es muy frecuente. En Chile no nos quedamos atrás, es una patología bastante prevalente. Hay una incidencia de casos nuevos y de alrededor de 6.000 por año, de los cuales 2.200, casi 2.300 mueren. ¿Ya? Aquí lo reflejamos en esta gráfica, que básicamente son aquí los casos nuevos, y esto es la mortalidad. ¿Ya? Hay otros cánceres que son más frecuentes y que dan más mortalidad, como por ejemplo este. Aquí hay que llegar a tiempo y esa es la importancia de la prevención, porque hay cosas que se pueden hacer desde la cirugía, desde la radioterapia y desde el enfoque del tratamiento sistémico de oncología médica. Y como bien decía nuestro urólogo, el doctor Reyes, lamentablemente la realidad de Chile es que estamos llegando un poquitito con cánceres avanzados, entre un 24.7% hasta un 30% según las distintas 87% o 32% de los pacientes que son diagnosticados al momento del diagnóstico inicial son metastásicos. O sea, llegamos tarde, no hay cura para eso. Cuando uno se enfrenta a un paciente metastásico, por definición, uno lo tiene que enfocar desde el punto de vista de que tiene que ir hacia dos objetivos principales: calidad de vida y que el paciente viva más. Y para eso tenemos, desde el punto de vista médico, del oncólogo médico, bastantes herramientas. Recordar esto, que esto es una enfermedad que realmente tiene una evolución natural bastante conocida, en donde hay tiempo para hacer manejo local, llámese cirugía, radioterapia,
y que si en algún momento este tratamiento local falla y empieza a recurrir, o sea, empieza a recaer el cáncer, tenemos un tratamiento en base a un bloqueo hormonal que vamos a hablar un poquito después, que es la privación de andrógenos. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad dependiente de la testosterona. Es una enfermedad muy relacionada con los andrógenos. Y una de las primeras tratamientos para esto son las famosas inyecciones que tienen que ver con el bloqueo de esta testosterona, y también estas tienen un efecto que es bastante bueno, pero que en algún momento empieza a fallar. Y ahí empezamos a hablar del cáncer de próstata avanzado, que cuando está en el tiempo de que estamos usando nuestro bloqueo hormonal y empieza a fallar, ya empezamos a hablar de una resistencia a esta terapia o resistencia a la castración, porque básicamente lo que se hace es una castración bioquímica. Y en este setting tenemos pacientes que son premetastásicos, en la cual la mayoría son asintomáticos, pero también vamos evolucionando hasta esta etapa en donde ya empiezan a haber hallazgos radiológicos y también va de la mano del síntoma: dolor, malestar, compromiso del estado general, decaimiento, o sea, un cáncer ya declarado. Y ahí es donde nos empezamos a usar nuestro tratamiento sistémico base, que es la quimioterapia, u otros tratamientos de los cuales vamos a hablar un poquito en la presentación. ¿Cuál es el tratamiento? Hablamos de cirugía, el doctor Reyes nos ilustró de la cirugía. Cirugía que puede ser abierta, puede ser laparoscópica, puede ser robótica. Radioterapia. La radioterapia tiene un énfasis también en la enfermedad local o locorregional. También tiene obviamente algo que decir, y bastante, en el paciente cuando hay metástasis, que por ejemplo son en los huesos, metástasis dolorosa, que resisten a los tratamientos orales, drogas orales, gotitas, morfina, parches, etc. Ahí también tiene un nicho importante de acción. Y lo que le hablaba yo del bloqueo hormonal, que es de las primeras herramientas que se han usado por décadas para el bloqueo de la deprivación androgénica como primer manejo y como primer enfoque. Complementario al anterior, han empezado a salir nuevos tratamientos, los cuales son principalmente orales, como enzalutamida, abiraterona, apalutamida, y la no muy bien comentada quimioterapia, con la mitomicina, que es un fármaco bastante antiguo. Docetaxel, por principio de los 2000 empezó a haber un efecto, que lo vamos a comentar. Cabazitaxel, que es una droga parecida, y los nuevos fármacos, de los cuales vamos a hablar un poquitito, donde las estrellas son los inhibidores PAR. Este es más o menos, a grosso modo, la evolución de un enfermo con cáncer de próstata. Alrededor de un 50%, según algunas cifras, podría llegar a desarrollar alguna enfermedad metastásica o resistente a la castración. Este es el paciente que está con una enfermedad localizada o localmente avanzada, que en algún momento puede recurrir bioquímicamente. ¿Qué significa recurrencia bioquímica? Que el paciente, después del tratamiento, al diagnóstico tenemos nuestro antígeno que está elevado. Después de ese antígeno, aparte de lo que se hablaba como screening para básicamente la pesquisa o el diagnóstico precoz, nosotros nos guiamos mucho por el antígeno prostático para ver el tema de la recurrencia. Y cuando el paciente se ha sometido a una cirugía o una radioterapia y era local, había compromiso local y empieza a ascender, ahí hay que preocuparse. Y empezamos a hablar de estas terapias hormonales
y de la hormonosensibilidad. Pero como les dije anteriormente, también esto puede en algún momento disminuir la sensibilidad y empieza el paciente a ser resistente a estos tratamientos y pueden empezar a aparecer metástasis y ahí empezamos a hablar de nuestra primera línea, segunda línea o líneas posteriores. Esto va a la par de aquí de todos los medicamentos que se usan y que se pueden enfocar, tratamientos orales, tratamientos endovenosos, quimioterapia, etc. Muy importante, y es un tema que me gustaría dejar como un punto a tratar en todo lo que es el manejo, y que se ha empezado a aparecer ya desde un tiempo a esta parte en el cáncer de próstata. Que el cáncer de próstata, como bien lo dijo el doctor Reyes en la primera presentación, una de las condiciones o de las cosas que uno tiene que averiguar como médico en el enfrentamiento son los antecedentes familiares. Y si bien pueden no tenerlo, hay que siempre estar atento a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque básicamente se habla de que hay muchas alteraciones genéticas que están presentes en los cánceres de próstata. El 50% de la variación del riesgo en pacientes se debe a factores genéticos que podrían ser hereditarios. Y se cree que hasta el 90% podrían albergar alguna alteración reconocida. Eso lo vamos a ahondar un poquito más. Quiero detenerme en uno de los primeros tratamientos que se usa y se usa mucho en el enfrentamiento del paciente, que es la quimioterapia. Quimioterapia son generalmente fármacos endovenosos, los que usamos en el cáncer de próstata, y tienen una actividad citotóxica. ¿Qué quiere decir esto? Que mata la célula directamente, llega a la célula, la destruye, le destruye su superficie, interactúa con el interior, con la parte nuclear, y la desestabiliza. Pero claro, actúa directamente sobre la célula tumoral y como siempre dicen, o siempre nos dice el paciente, claro, no quiero tener efectos colaterales, pero sí esos efectos los pueden haber en mayor o menor medida. Y uno de los principales con las drogas del perfil de drogas que usamos en el tratamiento sistémico de la enfermedad avanzada es que bajen las defensas o la llamada neutropenia. Fatigabilidad, el paciente se siente decaído. Pero en general, cuando uno se enfrenta a la quimioterapia, son riesgos medidos. Una de las grandes importancias del oncólogo médico es que tiene que evaluar al paciente integralmente. Para eso está la anamnesis, el cuestionario que uno le hace de cómo está su capacidad vital, lo que llamamos un performance status, o sea, está bien, está con pocos síntomas, o es un paciente que derechamente está muy decaído, que a raíz del cáncer está, por ejemplo, postrado en la cama o con muy limitada actividades de la vida diaria. Entonces, es un paciente ya de muy alto riesgo para estos tratamientos. Siempre tiene que uno considerar que hay efectos colaterales, pero tampoco es el tratamiento tan agresivo como la gente lo piensa y lo cree. Uno tiene que pensar, como bien se dijo en las presentaciones anteriores, que la edad de presentación no es de pacientes jóvenes. Estamos hablando sobre los 60, 70 años, y en ese setting de paciente uno tiene que evaluar esta condición y el uso de esta quimioterapia. Y así nos remontamos, por ejemplo, al 2004, como las primeras drogas que han tenido mayor actividad en el cáncer de próstata avanzado, o sea, metastásico. Y sale esta primera publicación de un doctor de allá por Canadá, en donde dice que el docetaxel, que es una droga de uso generalizado en el sistema público, en el sistema privado, ya había diferencia
de sobrevía general. Sobrevía general es una outcome o una finalidad muy importante en oncología. Es que el paciente vive más que respecto al control, que era otra quimioterapia que existía, ¿ya? En ese entonces. Y esto se hace un trabajo científico, se ponen los pacientes o se le administra a un grupo de pacientes el tratamiento estándar y el tratamiento novedoso, se les vigila de una manera bien concienzuda y se vio que ya había una mayor actividad con un perfil también de toxicidad conocido y bastante favorable. Es tanto así que del setting metastásico resistente a la castración, empezamos a combinarlo ya con hormonas y empezamos a obtener sobrevidas tan altas como con la misma droga en otro tipo de pacientes, ya en una publicación del 2015, en donde LEVA, por ejemplo, sobrevivía a 44 meses, básicamente cerca de 5 años. Y es así como el docetaxel se transforma como una droga ancla, tanto en pacientes que son diagnosticados de novo, o sea, desde el inicio con un cáncer de próstata metastásico, que puede ser de alto o de bajo volumen, en relación a si hay más o menos enfermedad, o en los pacientes que recurren después de otra terapia. Cabazitaxel es otra droga que también tiene su nicho y ha aumentado la sobrevida general en pacientes en cuando son pacientes que progresan después de, por ejemplo, el tratamiento anterior con docetaxel. También está probado. Otra droga de un perfil más o menos de efectos similares a la anterior. Pero también tenemos la emergencia de estos nuevos tratamientos orales, abiraterona, enzalutamida, apalutamida. ¿Y cuál es su acción preferentemente? Aquí tenemos nuestra célula tumoral. Esta es la membrana que la separa del medio externo del medio interno. Esto es lo que llamamos el citoplasma y finalmente aquí el núcleo. Todas estas drogas, abiraterona, enzalutamida, principalmente juegan un rol a través de el efecto que tienen a través del efecto extracelular, de que no ingrese la testosterona, lo bloquean a través del receptor del citoplasma, impiden la unión y finalmente también impiden que la testosterona pase hacia el interior del núcleo y provoque alteraciones. Por lo tanto, actúan básicamente en 3 niveles, bloqueando la unión del andrógeno al receptor, por eso que son antiandrógenos, impiden el paso al interior de la célula y finalmente bloquean la unión y la activación del DNA, o sea que la célula tumoral se multiplique y divide y prolifere y crezca el cáncer que está acá. Así llegamos, por ejemplo, para dar una cifra del uso de estas drogas entre usar solo la hormonoterapia, el ADT, versus usarla con abiraterona, llegamos a sobrevida de 53 meses versus 36, básicamente casi 1 año y medio de beneficio. Tratamientos orales que están también disponibles tanto en la parte pública como en la privada, con ciertas restricciones o con ciertos criterios de inclusión. Esto es más o menos el panorama que tenemos: hormonoterapia, quimioterapia, estas nuevas fármacos orales que tienen un perfil bastante bueno y de buena tolerancia. Pero, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la oncología médica en estos momentos en relación al manejo del cáncer de próstata? Y ahí empieza a tomar importancia
lo que les decía de las alteraciones genéticas que están subyaciendo al origen del cáncer de próstata. Y empezamos a hablar del testeo genético. Tanto es así que en la Ley Nacional del Cáncer, recientemente promulgada, hay una cápita especial que hace hincapié en el asesoramiento genético en general de todos los cánceres, pero también lo podemos usar para el cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay distintos tipos de cánceres que se asocian con déficit o con mutaciones que pueden aparecer en mujeres, ovario, endometrio, cuello, mama, en hombres, algunos cánceres hematológicos, páncreas, gastrointestinal y la próstata. ¿Ya? ¿Y qué pasa con estas alteraciones? ¿Qué producen? Aquí tenemos nuestro ADN, nuestra doble hebra de ADN, ¿ya? Que está constantemente sometida a distintas cosas que las pueden alterar. Y a veces son alteraciones que pueden ser de solamente una hebra, y ahí empiezan a actuar unas proteínas reparadoras que se llaman PARP. Pero si el daño es morrocotudo, como diría nuestro amigo Carcuro, y afecta a la doble hélice, ahí empiezan a actuar otros mecanismos de unas proteínas que se llaman BRCA1-2 o ATM, y que empiezan a reparar esto. El tema es, ¿qué pasa cuando estas alteraciones, estas proteínas, siempre están de la mano de algo que las genere, que es un gen? ¿Qué pasa cuando el gen que produce la proteína BRCA1 o BRCA2 está mutado? Vamos a hacer que esa proteína BRCA1 o BRCA2 no cumpla su función y no se repare esta doble hebra y tengamos una no reparación del ADN y por lo tanto se desestructura la célula. Eso nos lleva a hablar de estas mutaciones. Y aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es una mutación germinal con una mutación somática. Las mutaciones germinales son las que nos heredan nuestros padres y madres y con las cuales cargamos desde un inicio, desde que nacemos. Pero las mutaciones somáticas son las que el hombre o mujer adquiere durante su vida por radiaciones, por ambiente, etc. ¿Ya? Y se ha visto que estas mutaciones existen en el cáncer de próstata. En los pacientes con cáncer de próstata, hasta un 30% podrían haber mutaciones que estén produciendo este cáncer. Y ahí la proteína BRCA2 o la mutación en el gen del BRCA2 es una de las más importantes. Germinal significa que nacemos. En este estudio se detectó un 8,6% de pacientes con BRCA germinal y un 7,7% somático. O sea, este paciente venía sin la mutación y durante su vida la generó. Entre los dos, 15%. BRCA1, cada uno, germinal y somático un 1%, ATM un 2 o un 3%. Y hay otras proteínas que también tendrían algo que ver o que decir en relación a esto. Pero principalmente es BRCA2. Sí, es cierto, para la gente de repente asocia esto al gen del cáncer de mama, pero dijimos que BRCA también podía estar, o algunas mutaciones podrían estar presentes en cáncer de mama. Este es el mismo gen de la Angelina Jolie, pero expresado en hombre. ¿Ya? ¿Y qué hace? Dijimos entonces que nuestra hebra de ADN a veces está sometida a problemas, a rupturas, y las proteínas PARP la reparan. Hay fármacos que ya están comercializándose que inhiben esta reparación.
Y al inhibir esta reparación en la célula tumoral, hacen que esto se pueda aumentar el defecto de la célula. Pero ¿qué pasa? Si tenemos este defecto, tenemos otro sistema, el que hablábamos, el del sistema BRCA, que puede repararlo. Si la proteína BRCA es normal porque el paciente tiene un gen BRCA normal, entonces la célula lo repara y eso pasa desapercibido. Pero si el gen BRCA está mutado, todo este sistema no puede reparar y el inhibidor PARP que está actuando se potencia y conduce finalmente a que se vayan acumulando uno y otro daño en la célula y finalmente esa célula tumoral muera y cause lo que se llama en oncología letalidad sintética, o sea, que se acumula el daño y solita se va muriendo. Es así como tenemos estos nuevos fármacos, que además son orales. Esta es una publicación reciente en una revista de alto impacto de la especialidad, publicada en septiembre del año 2020, el cual este fármaco consiguió en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración un impacto en la sobrevida. Un poquito del diseño del estudio. Cáncer de próstata, tratados previamente con los tratamientos orales que le había dicho, y se hizo algún estudio sobre estos genes BRCA1, BRCA2 o ATM, y se les sometió a tomar olaparib o el tratamiento de elección del médico. ¿Y qué se midió? Sobrevida libre de progresión y sobrevida general también. ¿Y qué se obtuvo? Se obtuvo que en esta cohorte de pacientes, esta era la sobrevida de los pacientes tratados con olaparib versus los pacientes tratados con el otro tratamiento. A nivel estadístico, resultó estadísticamente significativa la diferencia de 19 versus 14.7 meses. Casi 5 meses de diferencia entre aplicar o no un tratamiento. Este numerito que tiene que ver aquí, el HR, significa que el fármaco en cuestión disminuye el riesgo en un 31% de morir usando este fármaco. Pero aquí también hay un problema que pasa con cuando los fármacos son buenos y que el paciente de las otras ramas, de la rama control, empiezan a progresar. Entonces se abren y se empiezan a pasar al otro lado, y eso significa un crossover. Se pasó de esta rama a la otra. Y en este estudio un crossover de un 67%. O sea, básicamente 2 de 3 finalmente terminan recibiendo. Y este es un ajuste de la curva de sobrevida, en donde ya el riesgo es mucho mayor, ajustándolo por este crossover, ya la disminución del riesgo es de un 58%, o sea, mucho más efectivo. Misma curva para ejemplificar que al año y medio, por ejemplo, había un 52% de pacientes vivos versus 44% en el tratamiento de elección. Otro medicamento, rucaparib. Estos son estudios un poquito de fase 2, previo al fase 3, que ya es más comercial, y aquí es para ver esto, que son curvas que no importan en oncología. Esto es la modificación del tamaño del tumor. Aquí tenemos la línea 0. Si suben acá, crece el tumor. Si baja, quiere decir que empieza a disminuir. Fíjense, la mayoría de los pacientes baja del 50% y hay muchos que llegan muy cercanos al 100%. O sea, estamos hablando de una tasa de respuesta importante.
medida en general, la medida de tasa de respuesta de este estudio fue de un 44%, o sea, disminuía casi a la mitad el tumor. Eso ha llevado, estos medicamentos, han llevado a que se esté empezando a hablar en cáncer de próstata específicamente, como en otros cánceres, ya del 2019 empieza a hablarse del testeo de estas mutaciones. 2019, 2020 y ya el 2021 en guías norteamericanas como la guía norteamericana de la NCCN es una recomendación de testear en cáncer de próstata metastásico y también en localizado estas mutaciones o alteraciones genéticas. ¿Para qué? Para ir a la posibilidad de usar algunos de estos inhibidores y obtener el beneficio que estamos viendo tanto en tasa de respuesta como en sobrevida general, o sea que el paciente viva más. Datos del último Congreso de Oncología de hace unos días atrás. Los panelistas recomiendan evaluar estas alteraciones para ver si hay estas alteraciones, principalmente BRCA1, BRCA2, ATM y una serie de cosas, considerando incluso biopsiar metástasis de ADN, considerar también células tumorales circulantes. O sea, estamos en un ambiente ya de otro nivel en el cáncer, midiendo las células tumorales que andan dando vuelta por el organismo. Lo mismo, recomendación, guías que están recomendando testear estos paneles genéticos en cáncer de próstata avanzado, en cáncer metastásico, en los localmente avanzados, en algunas razas que son, por ejemplo, judío askenazi, o también cuando hay pacientes que tienen antecedentes familiares. Misma cosa, guías norteamericanas que cada vez están recomendando, igual que las europeas, el testeo genético. ¿Para qué? Para ver si esta vía de señal de reparación del ADN está alterada. Al día de hoy, el órgano regulatorio norteamericano, la tan famosa FDA, tiene aprobado 2 fármacos en cáncer de próstata para que tengan alteraciones de genética, principalmente BRCA1, BRCA2, que son olaparib y rugaparib. Olaparib está en vías a puertas de llegar a Chile, se está sometiendo, por lo que sé, al Instituto de Salud Pública y vamos a ver si lo podemos tener. Este congreso que se hizo, como les comentaba hace unos días atrás, hizo harto hincapié en aproximarse a hacer medicina de precisión en cáncer de próstata. Recomiendan fuertemente el testeo, tanto de alteraciones germinales y somáticas, para ver este tema, que es un tema que hemos estado evangelizando ya desde hace un tiempo en oncología médica, que es el asesoramiento genético, que es un proceso, no es solamente decir, ya, me hago este testeo genético y se acabó, tengo o no tengo. No, es un proceso. ¿En qué sentido? En que hay que ir a un profesional que tenga la expertise, y ya los hay en Chile, tanto en Santiago como en regiones. Yo soy de acá de Viña y aquí ya hay un colega que está validado y tiene su estudio en cuanto a asesoramiento genético. Se están haciendo en diversas partes. ¿Y cómo se hace? En lo práctico, se toma una muestra de saliva, de sangre o del tumor, y él, previa entrevista, después toma, de acuerdo al árbol, a la genealogía del paciente, los antecedentes. Es una entrevista bastante sistemática para ver si tiene hermanos, papás, mamás, tíos, la abuelita, qué sé yo. Se hace todo un análisis y de acuerdo a eso se ve la
la necesidad o no de ir hacia un testeo genético. Si se va a un testeo genético, después va la contraparte, que es el asesoramiento posterior, en donde están los resultados y él explica, porque generalmente estos testeos se hacen acá, la toma de muestras, pero la mayoría de las veces se manda hacia el extranjero. Es tan así que, como le decía yo al principio, esto está siendo avalado por la ley del cáncer, la nueva ley del cáncer, y está diciendo y está incentivando a que todos los centros que tengan, que estén evaluando cáncer en este momento en Chile, empiecen a meterse en el tema del asesoramiento genético, empiecen a involucrarse, a generar conocimiento, a generar expertise, a generar personal médico o no médico que tome la rienda de esto. ¿Por qué? Porque no tan solo es testear, posttestear para el tratamiento en este caso, porque va a servirle a don Juan o a don Pedro el beneficio de esta droga, sino que también tiene implicancias totalmente preventivas. ¿Ya? Hablamos de prevención, pero también desde la enfermedad podemos llegar desde el final podemos llegar al principio, a decir que el hijo, la hija de don Pedro o don Juan pueda tener alguna predisposición a un cáncer de próstata, a un cáncer de mama, a un cáncer de ovario, etcétera, de páncreas también, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo sumamente novedoso, ir a una prevención más allá. Ahora, una de las cosas importantes de este asesoramiento genético es que tiene que haber un ambiente de confidencialidad. Es extremadamente importante la información que se maneja o que maneja el asesor genético, porque es hablándolo en buen chileno, es una información caliente, muy sensible. Si yo sé que don Juan y don Pedro tienen una predisposición genética y que él tiene un hijo o una hija con también la misma mutación, ese hijo o hija tiene predisposición a hacer el cáncer de mama, de próstata, de páncreas o de lo que sea, eso es para que cualquier aseguradora, llámese ISAPRE, llámese banco, llámese quien sea que maneje datos, pueda llegar y decirnos, no, pues usted tiene un mayor riesgo de cáncer, así que su prima, su valor de lo que va a pagar mensualmente por tal o cual cosa, sube mucho más porque usted es un hombre o una mujer de más riesgo de hacer este cáncer. Por lo tanto, cuando se hace un asesoramiento genético, se hace en un ambiente de extrema confidencialidad, a no ser que obviamente el paciente desee que esa información salga a la luz pública, ¿ya? Así que esto es un tema bastante importante que, como decía yo, estamos tratando de evangelizar, pero que está recién en pañales. Hay pocos centros que lo tienen. A nivel público, creo que en Santiago hay 1 o 2 centros que por ahí lo tienen, lo están empezando a generar. Es un tema que viene, el tema de la genética en el cáncer. Sí, no es lo primario, lo importante. Estamos claros, la mayoría de los cánceres no tienen un sustrato genético, pero cuando lo tiene un impacto que es bastante relevante, no tan solo para el paciente, porque están habiendo medicamentos, fármacos, que están actuando por esa vía, sino que también por toda la amplia gama de implicancias que tiene para la familia. El saber, eso que me huele que uno siempre ha escuchado, no, si la familia tanto, son todos de cáncer. Una paciente me decía una vez, no, yo como que huelo que, porque mi papá, mi mamá, mi hermano, todos más o menos, y uno va y le hace el asesoramiento genético,
bueno, esto es como la comprobación de un hecho, ¿entiendes? Pero hay que saber, hay que ser un paciente informado, hay que tener la capacidad para ir un poquito más allá y con esto realmente quebramos un poquitito el tema de no tan solo el tratamiento, sino que ir más allá hacia impactar, como lo hizo, por ejemplo, la Angelina Jolie, que impactó, vio que su mamá se murió de un cáncer de mama, ella se hizo el test y hizo algo extremo, que era una mastectomía. Lo mismo, en cáncer de próstata, no vamos por ese lado, no vamos a la prostatectomía radical preventiva, pero sí vamos empezando a generar un background de conocimiento respecto a alteraciones que puedan tener un efecto también terapéutico. Esa era mi presentación. Quería dejarle ahí un poquitito el énfasis en este nuevo enfoque del cáncer de próstata avanzado, eso sí, avanzado o localmente avanzado. Quedo abierto ahí a las preguntas del auditorio. Muchas gracias, Jorge. La verdad que es un clase magistral porque en esto no es fácil explicar lo que explicaste. O sea, yo entiendo que es un tema que es complejo además de tratar de que lo entiendan a lo mejor a veces los pacientes o personas que incluso están viendo esto desde una perspectiva de la prevención, ¿verdad? Pero los que de alguna manera somos parte de la comunidad cáncer hace tantos años, escuchar lo que tú explicaste ahora, sobre todo a propósito de la genómica y la genética asociada a los cánceres, como estas mutaciones que tú contaste, y los avances en la tecnología sanitaria asociados a eso, los medicamentos, qué sé yo, es una gran explicación lo que hiciste hoy día. Así que te agradecemos mucho, Jorge. Quiero abrir un poco entonces ahora la conversación porque, bueno, Diego, no sé si nos escuchas todavía por ahí, para saber si estás... Estoy por acá. Listo, gracias, querido. Y por otro lado, Tomás, para que actives tu cámara, que parece que estás ahí... Ahí sí. Tapado para poder verte, y Jorge, que también ahí te tengo en vista. Voy a compartirle, entre otras cosas, bueno, que ya la audiencia subió a 767 personas. Parece que por fin nos estamos los hombres poniendo las pilas en esto. Y partir con algunas de las consultas que ya nos han llegado. Por supuesto, agradecer a Radio La Voz de los Pacientes que está transmitiendo en paralelo con nosotros a través del streaming, donde está ahí gente conectada y preguntando, y a través de nuestro canal propio de la Fundación, Facebook Live. Una de las primeras preguntas, y quizás esta te la voy a dirigir a ti, Diego, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer el antígeno prostático si es menor de 1? Me pregunta una persona. Sí, la verdad es que, como les mostré en ese trabajo, en ese estudio danés, el riesgo es muy bajo a 10 años, y en general con eso uno pudiera hacer incluso controles cada 7 años. Estas son algunas recomendaciones que da la Asociación Europea de Urología cuando el paciente parte con menos de 1. La verdad es que nosotros acá, por mantener un paciente más cercano en el control y no se confíe tanto, hacemos ese control cada 3-4 años cuando es menor de 1. Si va entre 1 y 3, de una manera, esto es súper simple verlo así, pero no es tan así, y por eso es importante tener un seguimiento. Si es entre 1 y 3 el antígeno, hacemos control anual, y como les mencioné en la presentación, si es mayor de 3, lo consideramos anormal, y en ese caso tenemos que ir a hacer cosas adicionales para descartar el cáncer de próstata. No sé qué opinan ustedes, Tomás, doctora Arancilla, si usan el mismo esquema que uso yo. Sí, yo creo que más que nada mi aprehensión natural es que muchas veces al paciente uno le dice, uy, esto está muy bueno, su riesgo es muy bajo, y eso puede significar en muchos pacientes que nunca más apareció porque ya se confió. Así que yo creo que en general yo hago los seguimientos cada 2 a 3 años en pacientes de bajo riesgo, como el que tú estás mencionando, eh, porque normalmente esos 2 a 3 se estiran a 3 a 4 o un poco más también. Pero estoy muy de acuerdo en que efectivamente es una forma
adecuada de disminuir la carga, ¿no es cierto?, con pacientes que tienen poco riesgo para poder concentrarse en los que debiéramos tener más cercanos. Bueno, comentarles que aquí los especialistas que tenemos, quiero aclararles, digamos, que tenemos por un lado un cirujano, un urólogo, que es el especialista que tendrías que visitar, ¿cierto?, en el caso de querer hacer control respecto a tu próstata. Tenemos un radioterapeuta que dentro del abordaje del tratamiento multidisciplinario que tiene un cáncer de próstata, está presente en esta reunión, que es Tomás Merino. Y tenemos un oncólogo médico que parte de ese abordaje multidisciplinario incluye a este oncólogo médico que tenemos hoy día, que es el doctor Jorge Arancibia. De ahí que este enfoque lo estamos haciendo lo más parecido a un comité oncológico. Una segunda pregunta. Dice, buenas noches, mi padre tuvo un cáncer de próstata. ¿Qué probabilidades hay de que yo tenga cáncer de próstata? ¿Influye mucho el cigarrillo? Mi papá era fumador, yo no. Jorge, te lo voy a tirar a ti esta. Bueno, ahí un poco lo que decía el doctor Reyes al principio. Hay riesgos asociados, pero el cigarrillo, claro, es un factor que tiene que ver más que nada con los estilos de vida saludables, ¿ya? Habría que ver solamente el asunto de si es solamente el papá, a qué edad, porque la mayoría de los pacientes se diagnostican ¿cómo se llama? Etapa avanzada, ¿no? En etapa de edad avanzada, entonces no es lo mismo. Así que habría que estudiar un poquitito más el caso, si a qué edad le dio al papá, de qué falleció finalmente, porque a veces de repente los pacientes de edad avanzada no fallecen de cáncer, fallecen de otras comorbilidades. A los 80 años, lo mínimo uno tiene presión alta, diabetes, colesterol alto, así que el riesgo no es tan, como lo explicó al principio Diego, un pariente, dependiendo de qué tan cercano sea y cuántos vayan en la familia. Así que sería bueno un asesor genético para estos casos. Oye, bueno, a propósito de eso mismo, Jorge, y retomando un poco lo que presentaba tu última slide, Tomás, a propósito de esto de la prevención, ¿cierto? O el screening. Si tuviéramos acceso a tener coberturas en ciertas etapas, como por ejemplo la consejería genética, que es cierto que lo busca de alguna manera la ley del cáncer, ¿qué sería lo ideal desde el punto de vista del screening, el tamizaje de la población? Bueno, esta es una pregunta que nos tocó con Diego revisar en las guías clínicas y hay obviamente variedad de las visiones. Hay visiones que son más bien salubrísticas y las visiones que tenemos tal vez más desde la clínica. Miramos los mismos datos, pero los miramos con otros ojos y a veces las interpretaciones son un poco distintas. Pero yo diría que han habido cambios a nivel internacional sobre las recomendaciones del screening, porque el 2012 hubo una recomendación de la Sociedad de Prevención en contra del screening por cáncer de próstata, y eso tuvo implicancias inesperadas, como un aumento de los casos avanzados y un aumento, aunque discreto, de los peores resultados. Y hubo un retroceso en el fondo en esa recomendación, y ahora lo que se recomienda es en pacientes que tengan una expectativa de vida larga, y eso en general para la mayoría de las poblaciones son hombres menores de 70 años o hasta los 70 años, que tengan un riesgo normal de cáncer de próstata, y eso quiere decir que excluimos a los pacientes de afroamericanos, por ejemplo, que los haríamos antes, y a los pacientes que tengan antecedentes familiares entre los 55 y 70 años, concentrar ahí los esfuerzos
y tener una buena conversación con el médico de familia, que sí existe mucho en esas culturas, ¿no es cierto? Un enfoque mucho más preventivo sobre las ventajas y desventajas del screening. Y en ese grupo probablemente el screening debiera incluir un antígeno cada 2 años. Nosotros discutimos este punto porque los trabajos que se hicieron en la población europea y en población americana tenían un alto porcentaje de los pacientes que estaban en teoría sin screening haciéndose exámenes igual. Y por lo tanto es difícil de interpretar eso. En los estudios más finos de matemática de los nórdicos, el mejorar el screening con un intervalo reglado en esas poblaciones cada 2 años, aún así reduce la mortalidad de cáncer de próstata. Así que, como decía Diego, uno debiera empezar a discutir el screening tal vez desde los 40 años, pero a medida que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de encontrarlo. Entonces ahí un poco está la conversación, ¿no es cierto?, con su médico. Y un punto bien importante para disminuir el sobretratamiento es que no es necesario hacerse un antígeno a un paciente de 80 años que tiene varias otras enfermedades y le van a hacer un examen y no tiene síntomas urinarios, agregarle un antígeno a ese paciente no debiera ser parte de la práctica, pero concentrado en la gente sana, en ese rango etario, es donde probablemente más podemos obtener. Yo he estado buscando datos de penetrancia del antígeno en la población chilena y no conozco ninguna publicación. No sé si Jorge o Diego tienen información, pero eso sería también relevante, porque como no está en una política pública de ir a buscar el screening, Claro. tener información de cómo es la penetrancia del antígeno en estas cortes. Sí. Gracias. Gracias, Tomás. Mira, han llegado otras preguntas que vamos a ir tratar de contestar rapidito, porque el tiempo ya nos está pillando. Entre paréntesis, Jorge te manda saludos aquí en el stream, la señora Leaderio. Muchas gracias. Preguntan, dicen, ¿la hiperplasia benigna puede avanzar a un cáncer de próstata? Diego, te lo voy a tirar a ti esa pregunta. No, ninguna posibilidad de que pase una hiperplasia a un cáncer de próstata. Eso es lo que les comentaba al principio. Y generalmente son enfermedades que coexisten. Entonces, una cosa, el riesgo de cáncer es para todos los hombres, no solo los sintomáticos, y mientras más crece la hiperplasia, en el fondo, para los que no lo saben, es el crecimiento benigno de la próstata por células normales. Entonces, mientras más crecen, es solo asociado al envejecimiento que puede empeorar los síntomas urinarios y afectar la calidad de vida. Pero eso no se va a transformar nunca en cáncer de próstata. Nunca se va a malignizar ese crecimiento. Ahora, ¿eso se puede definir en la medida de que los síntomas, los signos te indiquen que es una hiperplasia benigna, o requiere que tengas que intervenir con esa biopsia que tú mostraste también en las imágenes para determinar qué es benigna o no? Sí, es que acá hablamos de los síntomas urinarios en el hombre mayor, que en el 80-90% de los casos son atribuidos a un crecimiento prostático benigno, que son hiperplasia prostática benigna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pacientes que consultan por síntomas urinarios, están yendo más frecuente al baño, se despiertan en la noche 3-4 veces, no pueden salir y hacer sus actividades normales porque necesitan un baño. En estos casos los evaluamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que evaluar? Descartar cáncer. ¿Cómo descartamos cáncer? Antígeno prostático. Si el antígeno prostático está normal, descartamos el cáncer y de ahí evaluamos el tamaño prostático, que normalmente lo hacemos con imágenes como ecografía de la próstata y la vejiga, y ahí definimos, claro, tiene una próstata de mayor tamaño, sus síntomas probablemente son causados por este crecimiento, y como el antígeno está normal, decimos no tiene cáncer. Este es como el flujo. Ahora, si el antígeno estuviera elevado, además de tener los síntomas, lo primero que hacemos es descartar el cáncer, vivir con resonancia y biopsia, y posteriormente, una vez descartado, lo tratamos como un crecimiento prostático benigno.
Ahora, si sale cáncer, como les cuento, puede tener un cáncer de pequeño tamaño, puede que sea poco agresivo, o al revés, puede ser muy agresivo, pero como tamaño tumoral es poco, y los síntomas seguir siendo por el crecimiento benigno de la próstata en la zona de transición, en la zona que está alrededor de la vía urinaria, de la uretra. Perfecto. Oye, las últimas dos preguntas dicen, ¿qué importancia le ven a las plataformas multigenómicas como Prolaris para determinar la agresividad individual o estratificación de riesgo? Esta pregunta parece que dirigida a Jorge, parece. A ver, Expliquemos un poquito qué significa eso de las plataformas multigenómicas. las plataformas multigenómicas significa básicamente, en buen chileno, tirar la red al mar y agarrar un poquitito todas las alteraciones genéticas que hay en un individuo. Tiene sus pros y sus contras, porque a veces salen mutaciones o alteraciones genéticas que no tienen un sustrato que yo pueda bloquear o con el cual pueda yo tratar. Así que en general, para próstata tendría que ir dirigido si es que el asesor genético me dice que hay una predisposición a, ¿ya? O yo estoy pensando que esto puede ser ¿cómo se llama? Un cáncer de próstata hereditario. Pero hay en estos momentos paneles que te pueden testear 300 genes como otros que te pueden testear 80 genes. Sí. La diferencia en cuanto al costo económico, 300 genes, 2,5 millones, cerca de 2 millones y tanto, versus otros que pueden costar 250.000 pesos, ¿ya? Aquí, igual como en todo, la clínica importa. Yo no me interesa que tenga el gen 14258 porque no voy a tener ningún medicamento para hacerlo. O es poco relevante clínicamente porque no se asocia con tantas alteraciones. Pero sí es relevante si yo quiero testear un panel determinado. Por ejemplo, el asesor genético dice, mire, por los antecedentes de este caballero, tiene el papá, la mamá, este otro, de los 80, yo necesito testear 20. Listo, con eso me basta y me sobra, porque los demás son irrelevantes. Por eso es la importancia de esta consulta médica que se llama asesoramiento, del proceso que involucra, porque no es llegar y tirar una red al mar y pescar lo que sea. Para otras cosas puede ser importante, para otras patologías pueden serlo, pero siempre hay que ver en la letra chica para qué nos interesa, porque si me sale, como le digo, la mutación 14258, el paciente se va a quedar preocupado. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando si no tengo ni siquiera después tratamiento? Para uno le dicen, chuta, claro, es un cáncer más agresivo y finalmente, por ejemplo, lo voy a tratar con quimioterapia. Pero hay que tomarlas con cuidado, no es todo para todos, es como el PET, cuando salió el PET era como para todo el PET. No, el PET tiene ciertas indicaciones en oncología en general, en próstata también. Así que son plataformas que básicamente testean muchos genes, pero ya se han ido acotando y también han ido bajando el precio. Yo ahora hay testeo de 250.000 pesos de 80 genes. Eso Correcto. Es totalmente asequible. Bueno. Oye, bueno, como pasa en mi hogar, y me imagino que en muchos hogares donde los hombres tenemos la última palabra, ¿ya, mi amor? ¿Sí, mi amor? Sí, mi amor. Mira, Jorge, ¿no? Sí, se la conozco. Una de las cosas que hay que reconocer que en el caso de las mujeres en general, ellas tienen muchas herramientas de precaución durante su vida, ¿verdad? Su ciclo vital. El hombre posterga muchas cosas hasta que al final llega tardío. Nosotros somos parte de ese grupo también. ¿Qué deberíamos entonces, como resumen, chiquillos, y Diego, por favor, considerar, hablemos de 50 años para arriba, ¿no? ¿Estaría bien ese grupo etario? ¿O de 45 para arriba? Tomás, Diego, hablar como ese grupo, empezar a hacer yo sugiero, nuestro propio auto-screening.
evaluarnos, No, yo digamos, sugiero, al año, ese tipo de recomendaciones. Yo ahí lo que tú hablabas del tacto rectal, a propósito de que siempre nos incomoda el solo pensarlo, pero el porcentaje que tú hablaste era muy bajo su resolución, digamos, que al final el antígeno el que más, entiendo, lleva la lleva, digamos, en este tema del diagnóstico temprano. Denos las pistas finales para ir cerrando la jornada de qué deberíamos hacer y a partir de qué edad. Diego. yo sugiero, insisto, no sé si están tan de acuerdo conmigo, partir a los 40 años. Y de ahí probablemente a ese paciente lo voy a volver a citar a los 45, a los 50 y así, no más cercano que eso, si anda todo muy bien. Lo que pasa es que hacerlo a los 40 en general, todos se hacen un control de todo, perfil lipídico, debiera hacerse, empezar a considerarse a los 45 la colonoscopía para algunos casos, entonces yo creo que los 40 es un buen momento para... Sí, sí, Para hacer, yo creo que más o menos es la misma postura sobre los 40, tener por lo menos alguna evaluación. Y estoy de acuerdo contigo que realmente las mujeres en ese aspecto tienen más internalizada la prevención con todo lo que tiene que ver con cáncer de mama, cáncer de cuello. Los hombres ahí nos quedamos al debe y siempre dejamos para después las cosas, pensamos que no nos va a pasar, creemos que a los 40 todavía somos jóvenes, las podemos hacer todas, y no, pues a los 40 pasan cosas también. Pues. sí, Ya claro, empieza el cuerpo a decaer, las rodillas nos empiezan a molestar, ¿ya? Así que hay que tener una actitud más, más activa frente a eso, y hacerse un examen de sangre no cuesta nada. claro, buen punto, buen punto. Y eso a propósito Tomás, de nuestra idea de screening activo o proactivo, ¿no? De ir a buscar a la población a partir de los 40. Así es, yo creo que lo que decíamos con Francisco, que es muy importante a los hombres, y eso lo estamos viendo en la vacunación, van menos los hombres, en el fondo a los hombres hay que ir a buscarlo, y hay que ir a buscarlo donde están. Así que ya tenemos montado, diseñado con Francisco, vamos a instalarnos en el estadio, cuando abra el estadio vamos a ponernos afuera con nuestra No contacto rectal, no contacto rectal porque no no, queremos eso los no, eso no. Examen de sangre, sí, y formación. Vamos a ir a buscar a los hombres para que se hagan sus exámenes y lo importante de esta cultura, hay que cambiar la cultura del cuidado preventivo. Nosotros no tenemos médicos de familia en la práctica, la gente no tiene acceso a un médico de familia y ese es el profesional que en general va a educar al paciente, le va a explicar por qué es importante la dieta, mantenerse bien de peso, no fumar, hacerse sus exámenes preventivos, hacerse la ventaja que puede tener, por ejemplo, otro screening también, como se ha mencionado, si tiene síntomas digestivos, gástricos, se tiene que hacer una endoscopía, etcétera, etcétera. Y eso hay que irlo de a poco empujando y empujando y metiendo en que es parte de los cuidados que debemos tener y es una cosa responsable con nosotros, con nuestra familia. Así que sí, por ahí es el trabajo que tenemos pendiente. Incluso en Oye, esta época de pandemia, sí, que todo se ha retrasado, en oncología hemos visto que los diagnósticos se han atrasado enormemente, entonces claro, llevamos año y medio encerrado, entrando y saliendo de cuarentena, ir a hacerse un examen de sangre a los 40 años, claro que lo postergo, a los 50 también, y por último cuando tengo más edad, ¿para qué voy a salir si puedo estar en el mismo laboratorio o toma de muestras? Pueden haber pacientes COVID, pues es una realidad importante. Hay gente de repente que está tosiendo al lado y el caballero viene a hacerse un examen preventivo. Sí, hay que empezar a convivir con esta nueva realidad del COVID y de la prevención. exactamente. Oye, bueno, hemos tenido casi 2 horas de muy agradable conversación y de conocimiento, de explicaciones realmente extraordinarias. Los felicito y me felicito por haberlos elegido a ustedes.
Notable, notable, realmente, profesores, se pasaron. Muchas gracias por su tiempo, por el tiempo familiar y laboral que han dedicado a estar con nosotros en esta nueva jornada de Fundación Cáncer Vida, respecto en este caso de conmemorar la concientización del cáncer de próstata. A nuestros amigos de la Fundación La Voz de los Pacientes, que nos reportan ahí que ya llevamos un poquito más de 700 desde allá, nosotros tenemos otros 300 conectados acá, así que parece que pasamos los 1000. Eso implica que o las mujeres se conectaron para poder retarnos después, o vamos a estar en problemas serios este fin de semana. Claro, todo haciéndose el PSA Claro, partiste. el lunes. Partiste, te fuiste, ya te saqué la hora. Exactamente. Queridos, muchísimas gracias a la producción también, que han estado con nosotros esta tarde. Todo esto que he grabado va a estar en las redes sociales de la Fundación para volver a verlo y compartirlo con toda la comunidad cáncer de Chile. Nos vemos en una próxima oportunidad y un lindo fin de semana, queridos. Muchas gracias. Saludos a todos, saludos. Chao, Saludos, señora Larea, que esté bien. La recuerdo mucho. Chao, chao. Muy bien. Chao, buenas noches. Buenas noches.